Pedimos que a través de tu palabra podamos encontrar, descubrir tu carácter, podamos ser guiados, instruidos, corregidos y que podamos, Señor, cambiar hábitos, pensamientos que no sirven, Señor, que no funcionan. Que sea tu palabra en nosotros habitando abundantemente la que nos transforme, Señor, como dice Romanos, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que sea tu palabra, Señor, en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Vientos? Ok, hoy seguimos con la serie acerca de la Biblia y quise traer este video porque estoy leyendo un libro que se llama A un latido de tu destino y él habla acerca de no tener una fe ciega. Digan conmigo, no hay que tener una fe ciega. La fe ciega, yo creo en Dios, ¿por qué? No sé, pero yo creo en Él. O sea, está chido, siento bonito, pero podemos ver que Dios es real. Y a esta plática le titulé Nuestro único salvavidas, o algunos siguen en su hoja, salvavidas. ¿Ok? Aquí hay uno que quisiera ponerme, pero no. Por más que intente, no voy a entrar ahí. Pero aquí tenemos otro tipo de salvavidas que nos ayuda a que nuestros chicos no se nos vayan a morir ahí ahogados. Espero poder entrar en este. Si pude. Ok, nuestro salvavidas. Es la conferencia que hoy quiero darte y quiero que te imagines, esto es una cámara de llanta, ¿verdad? No de mi llanta de acá, sino de un carro. Y imagínate que estás en medio del océano, no hay ninguna embarcación a tu alrededor y lo único que te ofrecen es esto. ¿Lo quisieras? Sí, no. Creo que tomaría incluso otro valor esto. Quizá ahorita si yo te lo propongo vender en 500 pesos, dirías, no manches, está súper caro, Fabián. Pero si estuvieras en medio del océano, perdido, sin ninguna embarcación, 500 pesos serían poco. Tú dirías, tú aviéntame lo que te doy en mi casa cuando lleguemos allá. Entonces es decir que toma otro valor. Y nosotros tenemos que entender que la palabra es nuestro salvavidas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos la tomamos como un libro que quizá me puede ayudar, que quizá tiene buenos consejos, pero quizá, si me agradan los tomo y si no, los rechazo. Quiero decirte que espiritualmente estamos en un océano, solos. Dice la Biblia que perdidos, sin ayuda de Dios, sin nadie que nos pueda ayudar, pero Él ha arrojado un salvavidas y es la Escritura. Entonces, hoy quiero decirte, vuelve a las Escrituras, vuelve a amar las Escrituras, vuelve a buscar en ellas lo que has perdido, vuelve a encontrarte en las Escrituras. Es lo único que puede salvarte o mantenerte en flote. Y yo quiero que abras tu Biblia en Timoteo, segunda de Timoteo. Hubo un hombre que dijo, cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parece una mina inagotable de verdad. Y yo puse ahí un principio en tu hoja. En el principio, si algunos tienen hoja, los que no tengan hoja, escúchenlo. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Lo voy a volver a decir. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos.
¿Le entiendes a la frase un poquito? Ok, que la fuerza espiritual va a tener y está conectada con el lugar que tú le das a las escrituras. Si tú andas así que medio que sí, que no, es porque quizá no has valorado las escrituras como la palabra de Dios. No vas a ellas, no las consultas, no las vives, simplemente es un buen libro que ocupa un buen espacio, que se ve incluso bonito, pero que no es importante para mí. Y entonces, ¿cómo se refleja eso en mi vida espiritual? Dando así como que sí, que no, hoy sí voy, mañana no, hoy sí oro, hoy no busco a Dios. No hay una estabilidad. Vuelvo a repetir el principio. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestra vida y pensamientos. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Es el horóscopo? El horóscopo cristiano. A ver cómo me va a ir hoy. A ver, Señor. Aquí. Y te desecharé. No, ese está gacho. Eres la niña de mis ojos. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El horóscopo. La llanta de refacción, como diríamos a veces con Dios, donde toda la semana te fue súper chido, te salió bien todo, pero el viernes algo sucedió. Ya estás bien amolado y ahí sí vas, voy a leer, voy a buscar a Dios. El lugar que ocupa la palabra en tu vida es el nivel espiritual en el que estarás viviendo. Y quiero que te preguntes, ¿qué es para mí la Biblia realmente? ¿Es importante la escritura? ¿Realmente está ocupando el lugar que debe? ¿Realmente es la palabra de Dios para mí? Y yo quiero que seas frío con tu respuesta. No seas así como piadoso contigo mismo. ¿Qué es la Biblia para ti? Y te voy a poner un ejemplo. Y eso lo usan mucho las esposas. Y mi esposa me dice, Fabián, tú me dices que me amas, pero no me llevas al cine, no me sacas, no estás conmigo, no me escuchas, tú no me amas. Y yo así de, sí te amo. Y dicen, pues muéstramelo. Quiero sentirlo, quiero saberlo. Entonces, la importancia tiene que ver con cuánto yo valoro, tomo, leo, escudriño las escrituras. Si tú lo lees una vez por semana, temo decirte que no son importantes para ti. Si tú solamente la lees, quiero decirte que tampoco es importante para ti. Si tú incluso la memorizas, quiero decirte que quizás sea regular. Pero el día que toma relevancia para tu vida es el día que te vuelves un hacedor de ellas. ¿Qué es para ti la Biblia? Hermano, tienes que ser frío con esta pregunta. Porque te estoy diciendo que el nivel en el que tienes tú las escrituras es el nivel en que estás espiritualmente. Vamos adelante, no voy a tener ahorita ahí. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo rapidísimo, espero. Y dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, difíciles. Quiero decirte que el contexto de esta carta es Pablo dirigiéndose ¿a quién? A Timoteo, el cual se expresa que es un hijo en la fe. Para Pablo, Timoteo era como un hijo, muy querido, de hecho lo menciona así. Y quiero decirte algo. Ahora, ¿qué hace un padre con un hijo? Si no aconsejarlo para que le vaya bien, ¿sí o no? Todos los consejos que nuestros padres nos dan tienen el propósito de mejorar nuestras vidas, creo yo. Y Pablo le está diciendo, hey, quiero que seas buen hombre, quiero que seas buen pastor y te recomiendo lo siguiente. Y aquí hay un consejo. Le está diciendo, los tiempos van a ser peligrosos, van a ser malos. El América va a perder, el Chivas va a ganar. Lo decretamos, no.
los tiempos pueden ser malos. De hecho, Pablo no dice puede, van a ser malos. Y dice adelante en el versículo 2, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, ¿en qué? Calumniadores, intemperantes, gracias, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecerán lo bueno, traidores, impetuosos. Y nos vamos a seguir con una listota, no la digo porque no vaya a ser que alguien los tenga todos. Y alguien diga lotería. Versículo 11. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconía y en Listra. Persecución que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. Le está diciendo, tú vas a ver que los tiempos van a ser malos, incluso la gente va a ser perversa, la gente va a buscar nada más satisfacerse a sí mismos. No le va a importar a la gente defraudarte, no le va a importar engañarte, no le va a importar traicionarte, porque los tiempos son malos. Y le está diciendo, y tómame a mí como ejemplo de que todo esto en mí ha pasado. He sido perseguido, he tenido problemas, y tú lo has visto, Timoteo. Le está diciendo, tú lo has vivido conmigo, tú fuiste testigo de cómo es que por causa del evangelio me han perseguido. Acuérdate de esto. Le comienza diciendo, aguas que los tiempos son malos. Dice más adelante el 12, pero también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Dile al que está a tu lado, ¿estás listo para padecer? Chale ganas, dile que vas a padecer. Es que el apóstol Pablo no lo deja como una opción. Dice, tienen que entender que todos los que están y quieren seguir a Cristo van a padecer. Todo lo que dijo. Persecución, hambre, dormir quizá en el suelo. ¿Van a qué? El evangelio, hermano, no es cosa de comodidad. El evangelio es cosa de morir a uno mismo. Y Pablo lo entendía re bien y le dice a Timoteo, Timoteo era un pastor joven, entre comillas, y le dice, hey, tienes que entender que todos los que siguen al Señor van a pasar, ¿qué? Padecerán persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán. ¿No te ha tocado el que se cree bien gallo? Y hay una frase que decimos, pero hay alguien más gallo que él. ¿Sí me explico? Ahora aquí nos determina Pablo, nos está diciendo, a los hijos de Dios les sufrirá ¿qué? Persecución, pero a los que están fuera de Cristo les irá de mal en peor. Hermano, tú que has codiciado las cosas de alguien que no es hijo de Dios, quiero decirte que todo lo que él hace y tiene, lo único a lo cual lo va a llevar es destrucción. No hay dinero que pague salvación, no hay dinero que pague lo que Jesucristo pagó en la cruz. Con esto no quiero decir que no trates de vivir, de superarte, de estudiar, no me malentiendan, pero no pongas tu fe en eso. Pon tu fe en el Señor Jesucristo, porque lo único que les espera a los no nacidos es ir de mal en peor. Aunque aparentemente no es así. A la chica más popular de la escuela le llegan 20 propuestas, mientras que a ti tienes que ayunar y orar para que te llegue una. Así como, pues, ¿por qué, Señor? Si yo hasta me baño. La otra hasta es una mugrosa. Y ayunas y oras y no te cae nada en todo el año. Señor, ¿qué onda? Tranquila, tranquilo, el Señor está atento. Y dice que los que están sin Cristo irán de mal
en peor. Engañarán y serán engañados. Versículo 14. Tú, por tu parte, ¿qué dice? Persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Has conocido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo Timoteo empezó a tener contacto con las escrituras? Desde la niñez. Y le dice, persiste en esto, mantente firme en esto. ¿En qué? En lo que has aprendido, en lo que has escuchado, en lo que has visto de las sagradas escrituras. Y Pablo dice sagradas escrituras. Está diciendo, de todos los libros, esto es lo sagrado. Es lo mejor, no hay otra cosa igual. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque Pablo entendía que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Ahora, Pablo en este momento nada más se está refiriendo al Pentateuco. A los libros que tú y yo decimos, están bien aburridos. ¿Qué onda con Levíticos? ¿Cuántos no acabamos Génesis, Éxodo? Viene Levítico, leemos el primer capítulo y no, el otro. Pero todos, lo que está haciendo Pablo es esos 5 libros, mantente en esa enseñanza. Y muchas veces, iglesia, es los que menos leemos. Nos vamos al Nuevo Testamento enseguida. También esos son inspirados por Dios, pero también Génesis, también Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Los profetas mayores, los profetas menores, los libros históricos, los libros poéticos, todos son inspirados por Dios. ¿Están conmigo? Y dice las sagradas escrituras. Y Pablo, yo creo que hacía un gesto de decir, ¡guau! Por esto nos han perseguido, por esto nos han querido matar, las sagradas escrituras. Y dice más adelante en el versículo 15, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, las cuales te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí saqué el título, salvavidas. Le dice, no solamente te van a hacer sabios, sino te van a llevar a la salvación. Y yo me imaginé cuando estaba leyendo esto un océano, yo en medio de ese océano, que para mí es terrible, sería terrible estar ahí porque le tengo un pavor a no saber qué hay abajo. De hecho me meto a los ríos y es así como de neta, y sí me meto, pero es así como que me echo un bucito para ver qué hay. Y si veo que no hay nada, pues ya le piso con confianza, pero si no es así como que mantengo los piecitos así como perrito así. Y dije, no, si esto me aventara al Señor, yo lo tomaría. Y yo diría, esto es mi salvación. Me tomaría de Él tan fuerte, no lo soltaría hasta llegar a mi destino. Y le dice aquí en el versículo 16, toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Lo podemos leer el 16 todos juntos y 17? ¿Te parece? 1, 2, 3. Quisiera, antes de entrar a otros puntos, resaltar lo que te dije. Pablo le está diciendo, los tiempos son malos. Esto que va a suceder, tienes que tener cuidado porque va a haber hombres que te van a querer engañar, que te van a querer traicionar. ¿Y qué le recomienda? ¿Cuál es la recomendación ante ese suceso que va a pasar? ¿Cuál es? Persiste en lo que has aprendido. No te olvides de lo que te hemos enseñado. No te apartes de lo que desde tu niñez te han dicho.
el consejo más sabio de un padre hacia un hijo es guarda las escrituras. En medio de cualquier situación, sea la peor, le está diciendo, tómate de él salvavidas tan fuerte que sea imposible. Métete en él. Hazle como sea, pero tómalo. Por favor, le está diciendo, no te olvides, no te sueltes, persiste, por favor. ¿En qué? En las sagradas escrituras. Los tiempos, hermanos, son malos. Dicen que la generación de los millenniums, que somos aquellos que tenemos desde los 15, 13 años hasta los 33 años, estamos siendo bombardeados cada 2 minutos por filosofías nuevas. ¿Quiénes son los millenniums? Todos aquellos que tienen Facebook. Bueno, y algunos papás también tienen, pero ni le entienden, pero ahí están nada más. Pero esos chavos que están ahí entre 13 a 30 años son los millenniums. ¿Cuántos tienen esa edad aquí? Levanten la mano. Millenniums, a ver. Filosofías como, tú puedes, tú eres suficiente, tú sales adelante. Y ahí va el chavo, sí, yo solo puedo, no necesito de Cristo, no necesito de Dios, yo puedo solo. Otro comercial que vi en el cine apenas hace poquito, somos jóvenes, disfruta tu vida. Es tiempo de disfrutar. Lo que no dicen es llenarte de sida, tener gonorrea. ¿Me explico? La mentalidad que le están metiendo a nuestros jóvenes, los tiempos son malos. ¿Sí están conmigo? Oigan, y ya está saliendo la generación Z. ¿Alguien conoce cuál es la generación Z? ¿No? Bueno, la generación Z son aquellos que aman trabajar. Y esos ya van, por ejemplo, los chavitos que ahorita tienen entre 12, tienen 10 años, les va a encantar. En Japón ya viven en las oficinas. Sí, literal. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos quieren es generar. Esa es la generación Z, donde te van a decir que trabajar es lo más importante en la vida. Échate una leída ahí a las generaciones Millennium, a la generación Z, y esta es la que va a reemplazar a la generación Millennium, la generación Z. Ay, ¿qué onda con? Léelo, está chido eso. Te va a ayudar bastante a entender a tus jóvenes. Número 1, la Biblia es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Pablo lo que quiere dejar claro a Timoteo es que la escritura es inspirada. En el contexto de las escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y que hace que la Biblia sea única entre todos los demás libros. Estos versos nos dicen que Dios inspiró toda la escritura y que es provechosa para nosotros. Estos versos nos indican que Dios inspiró las escrituras y que es provechosa para nosotros. No solamente está inspirada en las partes de la Biblia que tratan sobre la doctrina o religiosidad, sino en cada una de sus partes, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios es inspirada. Aunque Timoteo sabía esto, le dice, hey, quiero que nunca olvides que toda la escritura es, y me parezco al de te pido perdón, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahorita vamos a entrar al propósito de las escrituras, pero tenemos que entender, iglesia, primero, que toda ¿qué? Porque hay corrientes que te están diciendo ahorita, eso no aplica porque eso no era ese es otro contexto, otra época. No estaban tan avanzados. Entonces eso no aplica. No, toda la palabra es aplicable a nuestro contexto y a nuestra cultura. Toda la escritura. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios.
Hermano, este es un punto en el cual debemos de partir con sinceridad. Si tú crees que todo lo que está aquí es de Dios, podrá ser edificada tu vida. Pero si tú crees que solo unas partes, no sirve de nada. Necesitas entender que toda la escritura es palabra de Dios. Lo que hizo el Señor es esto. Tomó a los escritores y los que sopló sobre ellos, los empujó a escribir. Muchos de ellos ni siquiera querían, pero fueron ¿qué? Empujados por Dios a escribir. E inspirar es que de Él salió esa palabra. No fue que ellos quisieran, sino que es Dios quien puso la necesidad en ellos de escribir. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Los hombres solo fueron el instrumento para que Dios, pero Dios el autor. Primera de Corintios 2. Si pueden ir Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce a Dios? El espíritu. Y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino al espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Lo que está diciendo es que ellos tienen ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es quien conoce el corazón de Dios. Y más adelante en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la que palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar que atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Entonces nos dice Pedro, hey, tenemos la palabra profética más segura. Número 1, haríamos bien en estar ¿qué? Atentos, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué es el mundo en pecado? Nos dice la Biblia que es un mundo de oscuridad. Y dice que la escritura es como una antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro. ¿Alguien por causa de la oscuridad se ha caído alguna vez? Creo que todos alguna vez nos ha pasado por lo menos un pequeño así como de, ¿no? ¿Y qué hacemos? Prendemos la luz para que no nos vuelva a pasar. Dice que necesitamos entender, número 1, que es la profecía más segura. Y número 2, que es como una antorcha. ¿Por qué unos creen en la palabra y otros no? Es bien sencillo, Primera de Corintios 1:18. ¿Por qué unos creen y otros no, Fabián? ¿Por qué yo le comparto a mi amigo y no puede creer en la palabra? ¿Por qué unos creen y otros no creen en las escrituras? Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Te voy a decir algo quizá fuerte para algunos. Si tú no amas ir a las escrituras, si tú no encuentras deleite en las escrituras, tendrías que preguntarte si el Señor es tu Señor. Porque ahí dice que los que no les parece locura es a los que están perdidos.
en oscuridad. A los que no aman al Señor, a los que no buscan a Dios. Y Romanos 3:10 nos dice acerca de cómo es el ser humano perdido en Cristo. Romanos 3:10 dice, la Biblia nos lo dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. 12, todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras, como unas serpientes con veneno. 14, hablan con amargura y maldición a la gente. 15, fácilmente se enojan y matan a cualquiera. 16, a donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. ¿Quiénes son estos? Los que no han nacido de nuevo. Dice que no quieren buscar a Dios, no respetan a Dios. Y lo único, iglesia, que nosotros tenemos de Dios son las Escrituras. Si tú no amas ir ahí, si tú no amas encontrarte ahí, si tú no amas encontrar dirección ahí, necesitas pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que haga que tu corazón vuelva a las Escrituras. Porque si no, estás caminando en oscuridad y estás en un océano sin salvavidas. Pasas semanas sin leer la Escritura, sin meditar en ella, sin observarte en ella, estás en peligro de extinción. Pasas tiempo sin escudriñarlas, pensar. Es fácil profetizar, es fácil hablar en lengua, sí, claro. Lo que no es fácil es ser distinto, tener hábitos distintos. Número 2, el propósito principal de las Escrituras no es informarnos, sino es transformarnos y salvarnos, es producir vida en nosotros. Y el versículo 15 de 2 de Timoteo 3:15 dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Quiero hacer un paréntesis y un consejo para los padres, es que enseñen a sus hijos a amar, a estudiar y a escudriñar las Escrituras. ¿Quiénes hicieron esta obra en Timoteo? Su abuela y su madre. Ellas fueron las responsables de que Timoteo en ese momento pudiera escuchar, amar y seguir las Escrituras. Fueron su abuela y fueron su madre. Abuelitos tienen una responsabilidad de enseñarle a sus nietos las Escrituras. Padres tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos las Escrituras. Si tú le enseñas la Escritura, seguramente estarás asegurando su futuro. Estás preparando próximos pastores, evangelistas, profetas, presidentes, pero conforme al corazón de Dios, conforme a lo que el Señor quiere. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero, papás, que si tú amas a tus hijos, te comprometas a enseñarle las Escrituras, amar las Escrituras. La mezcla perfecta, la palabra y el Espíritu son esenciales para nuestra salvación. Para conducir nuestra vida necesitamos de ambas cosas, del Espíritu y de la palabra. Y bueno, voy a ponerte un ejemplo así, no le pude sacar el aire a esto, pero ¿qué fuera esto sin aire? ¿Te salvaría? No, ¿verdad? Ahora, ¿qué fuera el aire sin esto? No se podría contener. ¿Sí me explico? Entonces ambas son necesarias. Necesitamos al Espíritu, pero también necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra, pero también el Espíritu. Lo malo es que tendemos a partirnos hacia un lado siempre, como ser muy espirituales según nosotros, o muy bíblicos según nosotros, pero no hemos hallado el equilibrio, la mitad. Necesitamos del Espíritu para que la palabra traiga vida sobre nosotros, y necesitamos de la palabra para que el Espíritu nos guíe.
Porque, escúchame, hay gente que recibió al Espíritu que anda haciendo una de cosas. ¿Por qué? No porque, simplemente porque no ha sido instruido en las Escrituras. Entonces necesitamos de ambas cosas, necesitamos del Espíritu y necesitamos de la palabra y del Espíritu. La palabra de Dios sin el Espíritu es muerte, no tiene poder para actuar en nosotros. Y el ejemplo más claro de esto son los fariseos con Jesús. Le criticaban muchas cosas a Jesús, sabían la palabra, de hecho le decían con la palabra, pero no había ¿qué? El Espíritu en ellos. Entonces criticaban a Jesús por un lado, aunque Él era el Salvador, porque no había en ellos vida. Había información, pero no había vida. Normalmente cuando hay mucha palabra, pero no está el Espíritu, nos volvemos legalistas. Cuando el Espíritu no está en nosotros, pero abunda mucho la palabra, nos volvemos ¿qué? Legalistas. Esto está bien, esto no. Eso que hizo estuvo bien, eso tampoco. Esto está mal, no lo hagas. Y nos volvemos simplemente gente que señala, que dice esto no, legalistas. Necesitamos de ambas cosas, del Espíritu y de la palabra. 4 cosas que producen en nosotros las Escrituras. Ya voy a acabar. ¿Si me ayudas, Diego? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Enseñar. Tener las enseñanzas correctas de quién es Dios y su plan. A través de ellas eliminamos toda corriente del mundo y mentiras de Satanás. Es la palabra de Dios la única que nos puede revelar al verdadero Dios eterno y destruir las mentiras de Satanás. Lo primero que hace en nosotros la palabra es destruir todo engaño del enemigo acerca de quiénes somos. Nos revela a Dios. De hecho, el comienzo inicia con Él y termina en el Apocalipsis con Él. El propósito de las Escrituras es enseñarte quién es Dios. Porque, hermanos, nos han enseñado un Dios quizá torcido. A través del ejemplo de nuestros padres quizá no hemos conocido perfecto a Dios. Pero necesitamos ir a las Escrituras para saber cómo es Dios. Conocer su carácter, conocer hasta dónde puede hacer lo que nunca va a hacer por ti. ¿Sí sabes que hay cosas que Dios no va a hacer por ti? Nunca va a hacer por ti. Saber lo importante que es la oración, saber lo importante que es la adoración, saber lo importante que es alabar al Señor, pero sobre todo, que conozcamos al verdadero Dios. Al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Dios que no tiene límites, al Dios que lo perdona todo, pero que también es justo. Oh, Dios es justo, ¿sabías eso? Dios es justo. Y su justicia a veces suena terrible. Da miedo su justicia. Por cuanto no se arrepintieron, Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Porque Dios es justo. Dios es tan justo que cuando Adán y Eva pecaron, los tuvo que sacar de su presencia. Dios es ¿qué? Y también es amoroso. De hecho, lo hizo por amor. La corrección habla del amor de Dios. Al hijo que se le ama, se le corrige. Y a veces dejas de buscar a Dios porque dices, me está yendo mal. Lo que no entiendes es que es corrección de Dios. Y la Escritura dice que Dios va a corregir al hijo que ama. Y si tú ya hubieras leído eso mientras te está yendo mal, entenderías y te gozarías porque dirías, soy hijo. Y es Él quien me está corrigiendo porque me ama. Ahora también la Escritura dice que todo lo que sembramos, cosechamos.
Si tú estás teniendo relaciones con tu novio y sales embarazada, no es que Dios te esté castigando. Es algo natural, hija. O sea, cuando alguien tiene relaciones, no se cuida, es natural que se embarace, ¿eh? O sea, no creas que fue Satanás que quiso meterte ahí algo. No. ¿Sí me explico? Y es que a veces, incluso iglesia, por falta de entendimiento, nos caemos y decimos, fue el diablo, cochino diablo. No, fueron tus pies planos, hijo. O sea, no todo, de hecho el diablo no puede estar en todas partes. De hecho el diablo está súper limitado. Pero por falta de información, todo se lo atribuimos ¿a quién? Decimos, hoy no tengo dinero para comer. El diablo no quiere proveerme. No, hijo, no saliste a trabajar. ¿Me explico? Y empezamos a hacer una revoltura de enseñanzas, de cosas, de ideas, y la gente sale más confundida de lo que llegó. Y le metemos de nuestra cosecha a los consejos, ¿sí o no? Y es que a mí me pasó. Y es que a mí me dijeron. Pero pocas veces usamos la escritura dice. ¿Sí o no? Los que aconsejamos pocas veces decimos, mira, la escritura te enseña esto. La escritura te dice esto. Lo primero que hace la escritura es ¿qué? Enseñarnos quién es Dios. ¿Cómo actúa Dios? Señor, tú prometiste guardarme. Sí, si amas y obedeces mis palabras. Te amo. Y porque te amo, te dejo que te pase eso. Dice que la protección de Dios solo está con los que aman y guardan su palabra. ¿Sí sabías eso? Dios no prometió guardarte en todo tiempo. Solo prometió guardarte cuando amas y guardas su palabra. No, pues Dios tiene que estar conmigo. Y estaré contigo todos los días, hasta el fin. Sí, pero lo anterior no lo dijiste. Si haces y guardas, estaré contigo todos los días. Oye, pero Dios prometió prosperarme, sí, si amas y guardas su palabra. Dios no miente. A lo mejor estamos haciendo las cosas chueco y nos saltamos cosas y por eso te digo, aplicamos lo que queremos. ¿Cuántos no quieren la protección de Dios? ¿Cuántos no quieren ser prosperados? Obedece. Sujétate a la escritura. Ama al que no te ama. Perdona al que te dañó. Glorifica a Dios en todo tiempo. Ora en todo momento. Ama las escrituras. Entonces serás prosperado. Y todo lo que hagas te irá bien. Pero no es hasta que amas y guardas las escrituras. Redarguir es la palabra de Dios la que trae ¿qué? Convencimiento. Es la palabra de Dios la que trae. Redarguir es convencer a alguien de algo. Redarguir es convencer a alguien de algo. Es darle seguridad. Es darle solidez. Cuando dice redarguir, le está diciendo, hey, yo puedo darle solidez a alguien. ¿Mis palabras pueden darle solidez a alguien? No. Es la palabra la que puede hacer que alguien se mantenga firme en la fe. Hermanos, tristemente vemos cómo perdemos, y perdón por la palabra que voy a usar, perdemos el tiempo muchas veces aconsejando allá abajo, y yo no llego a entender eso cuando estamos siendo expuestos aquí a las escrituras. No son tus palabras las que transforman. No son mis palabras. No es la magia que Dios me dio. Es su palabra. Por cuanto Él lo dijo, Él lo va a hacer. No es si yo decreto, no, es porque Él lo dijo. Y es suficiente saber que Dios dijo algo para saber que eso se va a cumplir. Son las palabras de Dios las que animan el corazón. Son las palabras de Dios las que afirman el alma. Son las palabras de Dios las que traen convencimiento
a las personas. Son las palabras de Dios. Yo no tengo la capacidad de crear, no tengo la capacidad de levantar, no tengo la capacidad de eso. El único que la tiene es Dios. A través de su y abunde en ustedes la palabra de verdad. Y mira, dice, cuando traten de animar a otro, háganlos con himnos, salmos y cánticos espirituales. No dice en ningún momento con tus palabras. Y pocas veces lo que hacemos es aconsejar a través de la palabra. Es que mira, a mí me pasó. Sí, está chido, bro, cuenta tu experiencia, pero anímalo con las escrituras, porque es lo único que va a poder animar al hermano. ¿Estás conmigo? Iglesia, tenemos que salir de nuestra comodidad. Líderes, tenemos que leer, escudriñar, conocer, vivir las escrituras. Oigan, hay que ir a ellas, es bien padre. Es bien bonito encontrar a Dios ahí. Y corregir, es la palabra de Dios la que se encarga de poner todo en orden. ¿Qué es corregir? Traer orden. En Génesis vemos que el mundo estaba como desordenado y vacío, y Dios dijo y empezó a ordenar las cosas. No es que tú vienes a la palabra que te das cuenta que esa relación estaba mal. No es hasta que vienes a la palabra que tú te das cuenta que esa amistad te está haciendo mal. No es hasta que vienes a la palabra que te das cuenta que tu corazón está sucio. Es la palabra la que ordena todas las cosas. Si tu vida está en desorden, se debe a la ausencia de las escrituras. Y número 4, instruye en justicia. Es el proceso que llevamos con un niño. Al niño se le va ¿qué? Instruyendo. Cómo caminar, cómo hablar, cómo dirigirse. ¿Se le va qué? Entonces, bro, ¿te puedes parar tantito? La palabra solamente dijo que una sola vez tiene que ver con enseñar. Todas las demás veces, las otras 3, tiene que ver con cambiar la vida. Lo menos que quiere darte Dios es solo información. Lo que quiere Dios es transformar tu vida. Cuando tú te tomas de la palabra, es ir así de la mano. Y si, bro, ahí te vas a caer, hazte para acá. Ándale, qué bien, bro. Y vamos caminando. Aquí vas a dar vuelta. Ahora para acá. Detente tantito. Vamos a seguir. Dice que es como una antorcha que alumbra nuestra oscuridad. Ir sin la palabra, es decir, le llega ya. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Sí me explico? Oye, pero ¿qué tomo? ¿Qué metro? ¿Qué uso? No, dale como puedas. Eso es ir sin la palabra. Hermanos, un hombre dijo, siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Salmos 19, versículos 7 al 14. Lo quiero leer literal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Estoy en Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es
además amonestado con ellos, y en guardarlas hay gran galardón. Si no lo alcanzaste a leer, Salmo 19, estúdialo, versículo 7. Un hombre dijo: aún en los días en que las cenizas de nuestras almas ya estén frías, si nos arrastramos hasta la palabra de Dios y pedimos a gritos oídos para oír, las frías cenizas serán encendidas y la diminuta chispa de vida se encenderá en nosotros. Santiago 1 dice que debemos procurar ser hacedores de la palabra. Santiago 1:25. Dice: pongan en práctica las palabras y no se limiten solamente a oírlas, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando eres expuesto a las escrituras y sales y vives igual, lo único que estás haciendo es perder el tiempo. Es engañarte a ti mismo. Dice que es como verse al espejo, verse el gallo y salir igual. No hiciste nada. Es hasta que las hacemos que cobran valor en nuestras vidas. No es solamente cuando las sabemos, sino es hasta que las hacemos. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no practicas en tu vida. No te preocupes por entender grandes cosas. Lo que entiendas, preocúpate por eso, aplicarlo a tu vida. Lo vuelvo a decir, no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendas y no aplicas en tu vida. La Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. La Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Leer la palabra es solo el comienzo y un buen comienzo. Pero ve más allá, hermano, ve más profundo. Tómate el tiempo suficiente para entender, preguntar y sobre todo vivir las escrituras. Y termino diciéndote lo que le dijo a Josué, Josué 1 del 7 al 9. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Si haces y guardas mis palabras. Ponte de pie.